Sí, y también muchas veces hay personas que a partir de hacerse estudios y demás se dan cuenta que tienen alguna infección y empiezan como, no, pero si yo solo estoy con esta persona. Claro. Y bueno, pero esta persona puede estar con otras. Si estoy en PrEP, pero no uso preservativo, si cojo a pelo por eso, y bueno, todas las demás, sífilis, gonorrea, clamidia, etcétera, y estas pastillas no te lo previenen. Esto es After Macho, un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, estábamos hablando de ITS, ETS. ETS, ITS, la diferencia, etcétera. Sí, ¿y qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que ya dijimos en el capítulo anterior? Sí, muy cortito. Bien, hablamos de la diferencia entre infección y enfermedad de transmisión sexual. Contamos un poco la historia de que esto venía de... la vieja denominación era enfermedad venérea. Exactamente, tuvimos una invitada que es Sol Despeinada, hablamos un poco respecto de la responsabilidad, el cuidado, la importancia de hacerse exámenes, de cuidarse, cuidar al otro. Hablamos varias veces de VIH y HIV. Sí. Y que en realidad es lo mismo, lo que pasa que VIH es la sigla en castellano y HIV la sigla en inglés, que fue la primera que se empezó a usar, entonces ha quedado como muy instalada la idea de HIV, pero bueno, es lo mismo, VIH, HIV. Sí, y hablamos también mucho respecto del prejuicio, los mitos alrededor de la transmisión y demás. Y yo me quedé pensando en algo que no nombramos, que sí me parece importante mencionar, que es respecto a la transmisión vertical. Exacto, sí. ¿Qué es la transmisión vertical? La que se da a través desde la persona gestante hacia el feto, bueno, la infancia, allí. Entonces puede haber infecciones que se transmiten de esa manera y no necesariamente por la práctica sexual, ¿sí? También mencionábamos... Espera, y que hoy en día con la medicación, la adecuada adhesión al tratamiento y demás cuestiones, se han hecho un montón de estudios y de cuestiones alrededor de esto, de que quizás para prevenir y evitar la transmisión vertical y que... Exacto, sí, hay tecnologías, hay formas de evitar que esto suceda. También me parece que es importante remarcar que cuando hablamos de estos temas y de prevención, siempre estamos pensando que hay múltiples actores responsables, está la responsabilidad individual, está la responsabilidad colectiva y está la responsabilidad del Estado en relación a todo esto, garantizar el acceso a la información, a los tratamientos, a los medios para la prevención, a las barreras, ¿no? Preservativos, etcétera. Todo esto es lo que ya habíamos comentado, pero vale la pena repasarlo. Y ahora, ¿qué opina la gente y qué sabe la gente de estas cosas? Sí, porque ¿sabes qué? Algo que nosotros estuvimos haciendo previo a grabar fue investigar respecto de cómo están las situaciones, cuál es la situación. Sol nos contaba en el inicio del capítulo, respecto de cuál es la situación hoy en día de las infecciones de transmisión sexual y que hay un gran aumento de esto, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo y estuvimos buscando un poco de información y de noticias es que, por ejemplo, hay mucho aumento de sífilis, ¿no? Exacto. Que bueno, que se habla mucho del HIV, del VIH, pero que por ahí vos usaste una palabra... Que se subestima un poco a otras infecciones, como la sífilis, que no es una pavada, y que es tal cual, como vemos en las estadísticas del Ministerio de Salud, pero también de ONU, aumenta. La sífilis no solamente en la Argentina, en la región, sino en general hay un aumento de la sífilis. Y bueno, para eso también queremos saber qué sabe la gente sobre ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué se cuenta, que se rumore? Hola, bueno, sí, sé que es un tema difícil y que hay aumento de sífilis y otras infecciones, pero bueno, en mi caso no es un tema, no es un problema porque estoy en pareja con la misma persona hace muchos años, en pareja estable. Gracias. Qué interesante, ¿no? Estar en pareja como una garantía. Es una garantía de que entonces eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver porque estoy en pareja. Ese estar en pareja, imagino, lleva implícita la idea de monogamia, Claro. ¿no? De exclusividad. Sí,
Sí, por lo menos para esta parte de la pareja. Tal cual. Y esto a mí me recuerda mucho discusiones que se daban en los años 90 en relación a la crisis del SIDA y que tenía que ver con esto, con pensar, prejuzgar que, bueno, porque estás en una pareja, por lo menos en los papeles exclusiva, no tiene sentido cuidarse. También, a ver, no solamente desde un lugar de ingenuidad, sino que introduce algo complicado a veces en las parejas que tienen un acuerdo de monogamia o exclusividad, porque si entonces uno le propone al otro, bueno, pero cuidémonos igual, es como, pero ¿por qué nos vamos a cuidar igual si es solo entre nosotros? Desconfianza, ¿no? Claro. Sí, y también muchas veces hay personas que a partir de hacerse estudios y demás se dan cuenta que tienen alguna infección y empiezan como, no, pero si yo solo estoy con esta persona. Claro. Y bueno, pero esta persona puede estar con otras, ¿no? Y Tal ahí también hay mucho de esto también muy, muy presente. Sí, pasa mucho eso. ¿Qué más dice? Porque hay esto de, esto, me suena esto de, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, con que, bueno, pero aunque vos, incluso aunque seas célibe, ponele por opción, pero es un tema importante para conocerlo, para estar informados, informadas y para poder brindar esa información a otras personas también. Esto para hacer, como transmitir el conocimiento, ¿no? Poder hablar de esto. Es un tema de salud, entonces no es que hay personas que tienen que ver con esto y otras que no tienen que ver, ¿no? Exactamente. Vamos a ver el otro. Bueno, en mi caso yo me hago exámenes periódicamente, todos los años. Me controlo para saber mi estado de salud, pero bueno, también estoy siempre con personas que se cuidan, entonces bueno, esa es mi forma de cuidado, ¿no? La forma de cuidado es estar con personas que se cuidan. ¿En qué sentido? ¿Cómo sabes que, claro, cómo es esto? Yo estoy con personas que se cuidan y ¿cómo te consta, diría Ufues? ¿Cómo le consta a ustedes? No, y pareciera como una justificación a no cuidarse. Sí, incluso menciona los controles, ¿no? Y esto Que está muy bien. Es que está muy bien, pero también sabemos que muchas personas tienen ya como un hábito, casi como el ritual del control periódico, pero entre control y control hay descontrol. Entonces es como que, bueno, estaría siendo como un como si. Como si me cuidara, porque me controlo. Está perfecto controlarse. Muy bien. Sí, y hablaba Sol, mencionaba mucho esto de la responsabilidad, de cuidarse a uno mismo, una misma, no en este caso es un varón, pero digo, esto de asumir esa responsabilidad, no solo desde el control, sino también en la práctica, ¿no? Como, bueno, ¿por qué le voy a dejar la responsabilidad al otro? ¿No? Tal cual, sí, sí. Tenemos una más. Bueno, en mi caso yo hablo con mis eventuales parejas y siempre hay un margen de posibilidad. Es una lotería. Una lotería. Claro, Lo dejamos a la suerte. es una cuestión de azar. Exactamente. Sí, y no es tan azaroso ni tan eventual como ganarse un premio en la lotería. Primero porque no es un premio. Para nada. Y segundo porque esto de, bueno, me recuerda cuando dice, bueno, de algo hay que morir. Dice. Ay, bueno, sí. Okay. Se ocurren otras frases parecidas también. Pero digo, otra vez, como nos decía en el capítulo anterior Sol, y qué hay de la responsabilidad respecto de otros, porque bueno, vos podés decir, bueno, yo no me importa, yo me la banco, yo le pongo el pecho a las balas, pero ¿y las otras personas? Sí, sí, y como si nada de esto te implicara a vos, ¿no? Como es azaroso, bueno, puede pasar, ¿no? Pero no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Como esa parte también es compleja. Sí. Y ahí también aparece esto que vos decías, mientras vos nombraste esto de entre control y control, qué pasa en el descontrol, y me parece que hoy en día está como muy en boca y se empezó a naturalizar mucho todo lo que tiene que ver con el PEP, ¿cómo es esto? Sí, bueno, son formas de prevención de las que nos va a hablar un especialista. Ah, cierto, tenemos un invitado. Porque tenemos un invitado que es Lucas Fauno Gutiérrez, que es un activista
positivo, VIH, activista por todos estos temas y que, bueno, ahí nos cuenta un poco de esto. A ver. Hola, mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, soy activista y comunicador y me parece muy preocupante que en este momento herramientas como la PEP y la PrEP no estén en conocimiento de toda la sociedad, sobre todo porque son herramientas a las que debemos tener acceso por ley. La ley nacional, la nueva ley nacional de VIH explica que tenemos acceso a esto. ¿Y qué son? La PEP es la profilaxis post-exposición. Si alguien estuvo expuesto al virus tomando la PEP, luego de esa exposición dentro de las 72 horas, el virus no se alojaría en el cuerpo. Entonces, una persona negativa queda expuesta al virus, dentro de las 72 horas toma esa medicación que luego la tomará por 20 y pico de días más y no deviene en positiva. Y la PrEP es una medicación de toma regular en la cual, lo mismo, una persona negativa, antes de exponerse al virus, durante un tiempo y con periodicidad, toma esa medicación y si entra en contacto con el virus, no deviene en VIH positivo. De vuelta, son herramientas que tenemos acceso por ley. Entonces, que la sociedad no las conozca, no tenga el acceso, que no se hable de esto, que no haya esta sociabilización, me parece muy preocupante. Bueno, primero que nada, gracias, Lucas, muy claro también. Clarísimo, Lucas, muchas gracias. Y me gusta que él lo habla, porque a veces queda esto de la PrEP y del PEP como una cosa muy de nicho, como si fuera una cosa de hombres que tienen sexo con hombres o de la comunidad marica o homosexual o como la queramos llamar. Y esto atañe a toda la población. Sí, es una cuestión de salud, como venimos diciendo, y él nombra justamente la ley principal alrededor de VIH-Sida, que en Argentina es la ley 27.675, que es del año 2022, pero que se basa justamente en la ley anterior, que lo que busca es garantizar la atención integral, eliminar el estigma y la discriminación y facilitar no solo el diagnóstico, sino también el acceso al tratamiento, que es esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Y esta ley lo que hace es no solo brindar campañas de prevención, información, recursos, y él habla de que esta ley también nombra todo lo que tiene que ver con esto nuevo. Estas herramientas, como él las Exactamente. llama, ¿no? Estas herramientas, el PrEP y el PEP. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Son siglas? ¿Cómo Son es? siglas, es profilaxis pre-exposición, o sea, y cuando es algo que se toma antes para luego en el contacto con el virus del VIH, el VIH no contraerlo. Y la otra es la PEP, que es la profilaxis post-exposición, cuando alguien ha tenido o sospecha haber tenido contacto con el virus, luego tomando estos antirretrovirales puede no quedar infectado. ¿Sí? Sí, por ahí aclarar que la palabra exposición está buscando esclarecer o nombrar quizás una práctica sexual sin ningún tipo de método de barrera, ¿no? Sí, y además también me parece interesante pensar que no se usa el término contagio, ¿no? Sino que estamos hablando de la exposición a un virus. Sí, que también se usa mucho en las situaciones de abuso. Digo, cuando una persona llega a pedir ayuda, si estuvo en una situación, o presume que estuvo en una situación de abuso sexual, Tal cual. se usa también estas herramientas. Tal cual, forma parte del protocolo, por ejemplo, frente a una violación o abuso sexual, por supuesto. Pero bueno, me parece importantísimo esto que él dice, es grave que la población en general no conozca esto, tiene que haber información y bueno, por eso... Hace unos años un compañero de trabajo, me acuerdo, me preguntó a mí qué sabía yo respecto de esto y yo estaba como, ni idea de qué me estás hablando, porque no, era algo que por ahí estaba mucho más en boca en Estados Unidos, por ejemplo, que ya se utilizaba, y acá todavía no se conocía y todavía la ley no estaba, esto fue año 2018 más o menos, así que no, la ley todavía ni lo contemplaba, ¿no? Tal cual. Insisto en esta cuestión de que no es algo de nicho, no es algo solamente de la comunidad marica o, como lo quieran llamar, hombres que tienen sexo con hombres. Y también en esta otra cuestión que tiene que ver con esta herramienta, como la llama Fauno, previene el VIH. Pero no las otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, volviendo a lo que decíamos en el capítulo anterior de esta moda del apelo, ¿no? Si yo estoy en PrEP, como se le suele decir a esto, a la toma esta para prevenir frente a una posible exposición,
si estoy en PrEP, pero no uso preservativo, si cojo a pelo por eso, y bueno, todas las demás, sífilis, gonorrea, clamidia, etcétera, y estas pastillas no te lo previenen, ¿no? Bueno, y ahí volvemos un poco a esto que decíamos hace un momento, ¿no? Que hay como una suerte de... hoy estoy con la palabra que no me sale. Que con respecto a otras infecciones que no son... que se subestiman. Ahí está. Se subestiman Se otras. se subestiman otras, ¿no? Y como, bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno. Que ahí también, ojo, porque en quienes hemos conocido, yo insisto, como por ser viejo, e insisto en esto cuando conocimos la llamada crisis del SIDA, por supuesto que es un enorme avance y celebramos que hoy no sea una enfermedad mortal, no sea algo de desenlace mortal necesariamente como lo fue. Ahora, también es cierto que eso en muchos casos ha llevado a que se subestime también el VIH. Y bueno, total, si me lo engancho, después me tomo una pastilla y ya está. Claro. Y la verdad que no está bueno. No solo porque por ahí hoy tenemos políticas públicas que permiten justamente eso que decíamos antes, el tener un tratamiento y bajar la carga viral, sino porque hay todo un contexto que acompaña eso, ¿no? Y que además vos estás en contacto con otras personas y ahí está esto de cuidarse y responsabilizarse que venimos diciendo. Tal cual, sí. Pero también me parece como que está bueno hablar de esto en este momento porque hay como... se mezcla esto que decía Sol quizás en la primera parte de este capítulo, que es que, bueno, convivimos con generaciones que tienen más o menos información y hoy en día en la modernidad se tienen presente como nuevos nombres para prácticas históricas, ¿no? Como, bueno, tener sexo a pelo, ¿no? Que es algo que sucedió históricamente, ¿no? O, bueno, hoy en día también se habla mucho del chemsex, ¿cómo es? Chemsex. Chemsex. Sí, que se escribe chemsex y que tiene que ver con esta... Con la contracción de dos palabras en inglés, que es chemical, de químico, y sex. Y es justamente la práctica sexual mediatizada por una droga, por un químico psicoactivo, donde es el consumo de esa droga, de ese psicoactivo, toma un protagonismo total y es central en esa práctica sexual, que se puede llevar a cabo en grupos, en pareja o en forma individual, y que a veces son largas sesiones de varias horas o de días, ¿no? Es una práctica que mucha gente no conoce o que sí conoce, pero no con ese nombre, y que últimamente preocupa mucho. Yo he visto campañas y documentales, por ejemplo, en Madrid, donde se está trabajando mucho esto porque tiene muchas consecuencias y tiene muchas aristas. La verdad que es un tema como para tratarlo en otro capítulo en sí, porque tampoco creo que sea solo de nicho, que sea otra vez un tema que solo atañe a la comunidad de varones que tienen sexo con varones o de maricas o de trolos o como lo queramos llamar, sino que es un fenómeno ya diría social, ¿no? Sí, me parece que volvemos a esto, como que ese es un nombre para una práctica que sucede, que ha sucedido y que digo históricamente, pero que vuelve a tener como este estigma en el colectivo, ¿no? Y ahí otra vez, me parece que la palabra estigma es algo sobre lo que tenemos que seguir pensando y trabajando, porque por un lado existe como una subestimación, por otro lado existe el miedo, el señalamiento, la idea de que si contraes estas infecciones o si tenés estas prácticas, bueno, medio que sos una reventada, sos un promiscuo, y bueno, la verdad que esos enfoques, esos abordajes desde la cuestión más moral no ayudan, al contrario, obstaculizan. Totalmente. Pero bueno, si quieren saber más sobre chemsex, nos dejan en comentarios. comentarios a ver si les interesa que hagamos todo un capítulo sobre chemsex, puede estar bueno. Sí, y para cerrar me parece súper importante volver un poco sobre esto que ya dijimos anteriormente, pero que nunca está de más ser reiterativas en esto, y es que el preservativo es el único método anticonceptivo de barrera que previene infecciones de transmisión sexual. Hay que usarlo en
todas las prácticas sexuales desde el inicio de la práctica sexual. Y cuando se dice desde el inicio es desde que sucede la erección, durante toda la práctica, y por ahí está bueno esto de, bueno, el buen uso del preservativo también tiene que ver con saber cómo se usa, no se pueden usar 2 preservativos a la vez, no se pueden utilizar aceites y cosas porque que puedan dañar Ajá. al preservativo. Y también pensar que, bueno, estamos hablando del preservativo, pero también el campo de látex para las Exactamente. prácticas llevadas adelante por personas no portadoras de pene, ¿no? Sí, y hoy en día también se está como popularizando y ojalá en algún momento tengamos como una política pública más en Argentina, ¿no? Respecto del preservativo para vulvas, vaginas, que en Argentina no se comercializa, pero no es el Estado, el Estado no lo provee, claro. Exactamente. Que bueno, en otros países como Brasil sí sucede. Y bueno, muy importante que no se pueden utilizar a la vez, ¿no? Como, Tal cual. eso Sí, también sí, está bueno sí. saberlo. Y frente a la duda, informarse, siempre informarse. Y esperamos desde este lugar haber aportado un poquito a esta idea de que tenemos que compartir estas informaciones porque son importantes para todos, todas y todes. Así es. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.